alabar al Señor, a escuchar su palabra, es realmente una gran bendición. Hay un versículo que, si podemos ponerlo en pantalla, sería lindo hacerlo, que es Juan 8:12. Titulé el mensaje La necesidad de la luz. La necesidad de la luz. Juan 8:12. Cuando esté, me avisan. ¿Está? Bueno, ¿lo leemos juntos? A ver, los escucho. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hoy vamos a leer, a ir leyendo y meditando, cuando Jesús le da vista a un ciego de nacimiento. Y yo quisiera decirles que en Juan, las señales, maravillas y prodigios que hace Jesús tiene que ver con un sentido espiritual más profundo. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes es porque Él es el pan de vida. Si Jesús da vista a un ciego es porque Él es la luz del mundo, ¿sí? Es decir, aquello, gracias, que se da en el plano físico tiene que una connotación espiritual más profunda, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que entender, y así se estructura el Evangelio de San Juan. En el capítulo 9 hay un ciego de nacimiento que recibe primeramente la vista física, pero después recibe la luz espiritual que él necesita, pero que todos nosotros necesitamos. Todos nosotros necesitamos de esta luz espiritual de la que nos va a hablar ahora nuestro texto. De manera que si recorremos juntos este capítulo 9, que es un poquito largo, pero el sermón no va a ser tan largo, nos va a llevar a tomar conciencia de que necesitamos de la luz de Cristo y de cómo recibirla también. De manera entonces que este texto del capítulo 9 se divide en tres momentos claves, tres momentos importantísimos. Primeramente, el momento en que Jesús le da la vista física al ciego de nacimiento. En segundo momento es el momento en que Jesús desaparece de la escena, se invisibiliza y entonces queda su portento, su señal, a discusión de todos los que participaron en ella. Y en tercer lugar, Jesús vuelve y le da la vista espiritual al ciego. ¿Sí? Bueno, tres momentos. El primero lo encontramos en los primeros 12 versículos del capítulo 9. Juan 9, los primeros 12 versículos. Dice así, ustedes lo pueden ir teniendo en la pantalla, viéndolo en sus Biblias, pero dice así, que al pasar Jesús vio. ¿Al pasar por dónde? Jesús salía del templo de Jerusalén y pasa probablemente por la puerta de la Hermosa, que era uno de los pórticos del templo de Jerusalén, donde nos cuenta el libro de los Hechos, muchas personas lisiadas y con problemas pedían allí, ¿no es cierto? Entonces Jesús dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, Jesús ve las necesidades nuestras. Jesús las ve. Ahora, los discípulos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, fíjense ustedes la pregunta de los discípulos. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice que el pecado de los padres se puede transmitir hasta la tercera y cuarta generación. También el Talmud
decía que el bebé podía haber pecado en el vientre de su madre, una cosa un poquito complicada de entender, pero así decía. Ahora, en el libro de Job se ve que claramente que Job era un hombre justo y sin embargo sufrió un montón de calamidades. Entonces, el libro de Job sostiene una tesis contraria a esta que acabo de comentar. Y en un momento, en un estadio más evolucionado, ¿no es cierto?, del texto bíblico, como es el tiempo en que Ezequiel profetiza, en el capítulo 18, dejando atrás algunas de estas reminiscencias del pasado, Ezequiel dice, cada uno es responsable de su propio pecado. No se puede inculpar a los padres por el pecado de los hijos, ni a los hijos por el pecado de los padres. Sin embargo, nosotros vemos que muchas veces nuestros pecados tienen que ver, o nuestros padecimientos, perdón, tienen que ver con pecados concretos. Miren, yo esta semana hablaba con una persona con un EPOC muy avanzado y parece que cuanto más le decían que avanzada estaba su enfermedad, más fumaba. Es decir, una persona que estaba suicidando. Entonces, muchas enfermedades vienen como consecuencia del pecado, pero no era el caso de este hombre. Había nacido ciego de nacimiento. ¿Por qué? Los discípulos están muy preocupados por el origen del pecado y del mal y del padecimiento. Pero esto es una cosa muy antigua. Ustedes fíjense los millones y millones de orientales, chinos y demás, que creen, ¿no es cierto?, en la reencarnación, porque son budistas. Y entonces piensan que quizás alguien está pagando el karma de algo que hizo alguien que se reencarnó en él, ¿no es cierto? De manera que es como una espiral que nunca termina. Siempre se pagan todos los males con algunos padecimientos, con algunos sufrimientos. Los discípulos están interesados en conocer el origen del mal, pero Jesús está más interesado en el final del mal, en el final del padecimiento. ¿Ven la gran diferencia? Jesús entonces les dice algo que es muy importante. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. No pecó ni él ni sus padres. Olvídense. Sino esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos y hermanas, ¿nosotros tenemos algún problema? ¿Tenemos alguna enfermedad? ¿Tenemos alguna situación que nos causa preocupación, inquietud? La palabra nos dice que las obras de Dios se van a manifestar en nosotros. ¿Lo creemos? Bueno, promesa de Dios para tu vida. ¿Y qué es la obra de Dios? La obra de Dios es la sanidad. La obra de Dios es la restauración. Porque Dios no obra el mal de nadie, sino que Dios quiere que todos se salven o se sanen y procedan al arrepentimiento, como dice claramente su palabra. Pero fíjense ustedes que en este caso no hay pecado que sea origen de la ceguera. Y sin embargo, los males pueden entrar en el plan salvador de Dios. O sea, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. ¿Cuántas veces yo fui un renglón torcido? ¿Vos fuiste renglón torcido alguna vez? Yo sí. Pero sin embargo, Dios escribió derecho sobre renglones torcidos. Ahora, dice entonces Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Es necesario hacer las obras
del que me envió, del Padre. Jesús tiene que hacer las obras del Padre. ¿Por qué? Mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. ¿Mm? En el campo político se suele decir, se nos viene la noche. Se nos viene la noche cuando están cerca de las elecciones y tienen que hacer algo que no hicieron, etcétera, etcétera. Se puede venir la noche de muchas maneras. Pero acá Jesús está diciendo que entre tanto que Él está en el mundo, Él es luz del mundo. Pero es interesante porque Jesús dice, me es necesario hacer las obras del Padre que me envió. Sin embargo, la traducción correcta es otra. Vamos a la Biblia de las Américas. A ver, puede ser la Biblia de las Américas en Juan 9:4. Juan 9:4. A ver qué dice, a ver si alguien lo puede leer en voz alta. Muy bien. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. El que envió a Jesús es el Padre, pero nosotros todos somos convocados a hacer las obras del que envió a Jesús, las obras del Padre. O sea que nosotros estamos involucrados como seguidores de Jesús en las obras que el Padre le mandó a hacer. Entre tanto, Él está en el mundo, luz soy del mundo, porque Jesús es la luz del mundo. ¿Y qué hizo? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, e hizo barro con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Eh? Interesantísimo acto simbólico que realiza Jesús. ¿Por qué? La saliva es algo que sale del interior santo del cuerpo del Señor. La saliva es algo que viene de Dios, viene del Hijo. Y el barro es precisamente, nos recuerda la creación original de Dios, en Génesis 2:7, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo que brota de Dios se une con lo humano, produce la maravilla de la sanidad. ¿Amén? Cuando lo que brota de Dios se une con lo humano, produce la maravilla de la sanidad. Y entonces Jesús unta los ojos del ciego y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado. Ve a lavarte al estanque del enviado. ¿Y quién era el enviado? Del Padre que me envió, decía Jesús, ¿no? El enviado es Jesús. Jesús es el ungido de Dios, Jesús es el capacitado por Dios, Jesús es el enviado por Dios para hacer las obras del Padre. Entonces, ve a lavarte al estanque del Siloé. Se lavó en las aguas del enviado y regresó viendo. Cuando yo me acuerdo cuando estaba en la escuela dominical, teníamos la clase de los, eh, no me acuerdo cómo se llamaban, párvulos, me parece, primarios, eso, de 9 a 13 años, de 9 a 13 años, y había siempre un director de la clase que daba una pequeña introducción y el maestro. Entonces yo le pregunto a la maestra, ¿qué quiere decir cuando está la profecía de Jacob acerca de sus hijos? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Ustedes saben que Jesús viene de la tribu de Judá. Hasta que venga Siloé, a él se congregarán los pueblos. Y le pregunté a la maestra y me dijo, un rey. Y después le consulté a mi abuela, que murió cuando tenía 104 años. Era una mujer muy, muy leída, era una persona muy instruida. Y me dice, no, 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 no. Siloé es el enviado. Siloé es el Señor Jesucristo. Entonces, ve a lavarte al estanque de Siloé, del enviado. ¿Sí? Ahora, se lava y regresa viendo. Cuando regresa viendo, los vecinos
decían, pero ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y entonces unos decían, eh, sí, es él. Y otros decían, no, se parece a él. Esto me hace acordar a lo que pasa cuando un creyente se convierte. Cuando un creyente se convierte, ¿qué ocurre? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Sí, ¿no? Pero sigue siendo la misma persona. Entonces, ¿es él o se parece a él? Y acá el ciego dice, yo soy, yo soy. Yo soy el que no veía y ahora veo. Yo soy el mismo que mendigaba, pero ahora está viendo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, fíjense quién era en ese momento para este hombre ciego, que había sido ciego, Jesús. Un hombre llamado Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Muy bien. Fíjense ustedes que la necesidad lleva a la obediencia. ¿Qué hubo aquí en este hombre? Obediencia. Obedeció lo que Jesús le indicaba. Porque el estanque de Siloé quedaba a unas 6 cuadras más o menos del templo de Jerusalén, pero quedaba más para la parte sudeste y, digamos, en bajada y en un camino muy desnivelado, donde podían haber tropezones y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Este hombre podría haber reaccionado de distinta manera, porque le ponen barro en los ojos, lo mandan a caminar 6 cuadras en un lugar que está en bajada. Eh, Podría haber hecho como Naamán. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Naamán y Eliseo? ¿Qué pasó allí? Naamán no quería hacer caso a lo que Eliseo le decía, el profeta. Ve a lavarte al Jordán. No, pero tantos ríos hay en Siria y yo me tengo que ir a lavar al Jordán. No, no. Este hombre podía haberse sentido medio como indignado o burlado, o podría haber creído que lo mandaban a caminar entre la gente con el barro en los ojos y medio tropezando, ¿no es cierto? Una escena un poco grotesca. Se podía haber sentido indignado. No, no, nada de esto. Él obedeció. Él obedeció. Mira, no importa lo que te diga tu vecino, tu amigo, tu compañero, nosotros somos personas muy influenciables. Lo que importa es lo que Dios te dice en la vida, ¿sí? Y si Dios te dice, anda al estanque de Siloé a lavarte, y si Dios te dice que camines 6 cuadras con barro en los ojos, haz lo que Dios te dice. Entonces la primera cosa que encontramos en este hombre es obediencia. Obediencia, muy importante, ¿no es cierto? En un segundo momento Jesús desaparece y quedan ahí en el medio, ¿no es cierto? Todos los involucrados en este proceso. ¿Quiénes quedan? Quedan los vecinos, los fariseos, los padres del ciego, el ex ciego que llega. Y entonces se deja abierta la crítica, digamos, al prodigio que hace Jesús. Esto lo encontramos en Juan 9 del 13, ¿no es cierto? Hasta el 34. Los vecinos, ¿qué hacen? Llaman a los fariseos eran los que sabían, eran la autoridad religiosa de la época. Entonces, dice nuestro texto que era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y les había abierto los ojos. Era el día de reposo.
Y entonces sigue diciendo que volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Miren ustedes, algunos decían, no, 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 Jesús no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿En qué sentido no guardaba el día de reposo? Jesús guardaba el día de reposo, respetaba el Shabbat, pero no respetaba las 99 tradiciones que eran necesarias en aquel momento cumplir según las tradiciones de los rabinos, de los fariseos y escribas, para cumplir correctamente el día de reposo. Entre esas tradiciones estaba no curar a un enfermo, o no hacer barro, o no hacer algo elaborado con las manos. Entonces, claro, no, no, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otro grupo de fariseos decía, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, había discusión entre los mismos fariseos. Jesús tenía más problema con los saduceos que con los fariseos. Ya alguna vez vamos a hablar un poquito más del tema, ¿no es cierto? Entre este grupo que simpatizaba con Jesús podrían haber estado Nicodemo, José de Arimatea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces le preguntan al ciego, ¿y qué dices tú? ¿Y qué dices tú? Y él dice directamente que es profeta. Interesante, ¿no? Porque el profeta es el que habla. El profeta es el que habla la palabra de Dios. Habla llamando en primer lugar al arrepentimiento. Muchas veces predice algo relacionado con el futuro y otras veces también realiza alguna señal, algún milagro, como por ejemplo ocurrió con Eliseo y Naamán o algunos otros, ¿no es cierto? Milagro de la viuda de Sarepta de Sidón y demás. Bueno, ¿qué dices tú? Es un profeta. El ciego sabe, el ciego ha intuido, el ciego entiende que Jesús es un hombre de Dios, que Jesús tiene comunión con Dios. No sabe mucho de Jesús, pero sabe que es un hombre que tiene comunión con Dios. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a los padres. Van a interrogar a los padres, ¿no? Entonces le dicen, a ver, eh, le explican la situación, los padres dan el siguiente testimonio. Nosotros podemos decir que es nuestro hijo, nosotros podemos decir que nació ciego, pero a ver, cómo fue sanado no lo sabemos y quién lo sanó tampoco lo sabemos. ¿No? Claro, nadie puede testificar de lo que no experimentó. Si vos no experimentás comunión con Dios y Dios no hace nada en tu vida, si vos sos un creyente sin novedad, ¿qué vas a contar? ¿Qué vas a experimentar? ¿Qué vamos a experimentar? ¿Qué vamos a relatar? ¿Qué vamos a testificar? ¿Qué testimonio vamos a dar si no tenemos una experiencia de vida con el Señor? La experiencia de vida con el Señor es día tras día, semana tras semana. Mira, el pastor Gastón me contaba hace un momentito antes de que empezara el culto, dice, me decía, bueno, nosotros debíamos $41.000 por los restaurantes que nos estaba dando pérdida. Y el Señor hizo que lo pudiéramos vender y pagar con creces la deuda y quedarnos plata. No, comunión con Dios. Entonces uno cuenta las cosas que Dios va haciendo en su vida. Comunión con Dios hace que podamos contar. Si nosotros tenemos experiencia con Dios, podemos testificar de Dios. Y si no tenemos ninguna experiencia, ¿qué vamos a decir? Nada. Como hicieron los padres de este hombre, ¿no es cierto? Y nosotros, bien, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero después, ¿quién lo sanó? ¿Cómo lo sanaron? No, no podemos decir nada. Ahora,
lo cierto es que estos padres también tenían miedo. ¿Miedo de qué? De ser excomulgados, de ser echados de la sinagoga. Ser echados de la sinagoga implicaba dos posibilidades. Una, el nudai. El nudai era que lo echaran por 30 días de la sinagoga. Y otra, el jerem, que lo expulsaran definitivamente. Ahora, quien era echado de la sinagoga caía en el desamparo, caía en el ostracismo, caía en la burla social, tenía una cantidad de castigos encima. Y bueno, entonces definitivamente lo que hacen estos fariseos es llamar al hombre que había sido sanado. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. La expresión da gloria a Dios quiere decir, di la verdad. Es un equivalente en hebreo a decir, di la verdad. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Qué verdad querían saber ellos? La verdad que ellos creían. ¿No? No la verdad de lo que había ocurrido, ni la verdad de quién era Jesús, sino la verdad que ellos querían escuchar. Da gloria a Dios, di la verdad, sabemos que es un hombre pecador. Y entonces, miren la respuesta del ciego. Y acá el ciego nos empieza a cautivar porque el testimonio del ciego es maravilloso. Miren, es interesantísimo el hecho de que Jesús se va, desaparece de la escena, y entonces acá viene el testimonio de aquellos que se han cruzado con Jesús. Por ejemplo, viene el testimonio del ciego. Jesús se fue, no está físicamente entre nosotros, pero viene el testimonio nuestro. Viene el testimonio nuestro. Ahora, fíjense el testimonio del ciego. Si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa yo sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Un testimonio basado en hechos, nada más que en hechos. Un testimonio basado en hechos. ¿Eh? Un testimonio, diríamos, hasta científico, si quisiéramos decirlo de alguna manera. O sea que este hombre, este ciego de nacimiento que es curado, capta nuestra atención. Cada momento y a medida que va pasando el tiempo nos gusta más, porque él testifica con una robusta independencia, porque él se niega a ser intimidado y a ser amedrentado y a ser asustado, porque él es totalmente leal a ese hombre que lo benefició. Y nosotros estamos experimentando de parte de Dios y testificando de parte de Dios. No podemos testificar lo que no experimentamos, pero si experimentamos, tenemos que testificar. Le repreguntan, y acá estamos empezando a ver la fina ironía del hombre restaurado, del hombre recuperado, ¿no es cierto? Porque le dicen, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Ustedes también quieren hacerse discípulos de Jesús? La fina ironía del hombre, ¿no es cierto?, restaurado. Y entonces ellos dicen inmediatamente, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Y Dios habló a Moisés, pero a este nosotros no sabemos de dónde sea. ¿Y qué le responde el ciego? Y esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es y a mí me dio la vista. Nos cautiva la inteligencia del ciego, ¿no? La intrepidez, la audacia, la valentía que tiene. ¿Mm?
Le dice en otras palabras, ¿y ustedes que son los líderes religiosos, no tienen discernimiento espiritual acerca de quién es Jesús? Raro, ¿no? Porque aparte sigue argumentando este hombre recuperado, aparte sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios o es piadoso y hace su voluntad, a ese oye. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Una persona me decía, ¿puede orar por prosperidad material, por ventas en mi negocio? Y esta persona estaba practicando la magia negra y la magia blanca y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le digo, mirá, yo podría orar, pero para que vos dejes este tipo de prácticas así, de esta naturaleza. Ahora, para que Dios te bendiga en tu negocio, un poquito difícil, mientras vos sigas en la misma, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y entonces ante estos argumentos demoledores, ante esta lógica, ¿no es cierto?, ¿qué es la reacción? Y la reacción es el autoritarismo. Lo expulsaron, directamente lo expulsaron. El autoritarismo, el abuso del poder, la violencia, la furia. Y todo esto es lo que hicieron estos hombres. Y ahí quedó el ciego, recuperado, ahora con la vista, pero expulsado de la sinagoga. Pero viene la última parte, el último momento. El momento en que Jesús le da la luz espiritual a ese ciego que había sido restaurado. La luz más importante, la luz del alma, la luz del espíritu, ¿no es cierto? Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Primeramente oyó Jesús que lo habían expulsado y lo buscó, porque dice la palabra que lo halló. Porque Jesús va a buscar al expulsado, al excluido, al abandonado, al que está solo, porque Jesús no se olvida de ninguno de nosotros. Jesús no se olvida de vos, Jesús no se olvida de mí, Jesús no se olvida de nadie. Y Jesús lo va a buscar. Y lo va a buscar para darle la luz que le falta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios o se podría traducir mejor en el Hijo del Hombre? ¿Quién era el Hijo del Hombre? El venido de Dios, del que nos habla Daniel, capítulo 7, ese juez cósmico, ese juez de todas las naciones, ese que juzgará con justicia, ese que viene del cielo, el que viene a instaurar un reino eterno que va más allá de todos los imperios y de todos los reinos de la historia. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Este ciego tenía una fe elemental. Para él, primeramente, Jesús era el hombre Jesús. O a lo sumo un profeta, alguien que hablaba de parte de Dios. Sin embargo,
¿Cuántas cosas poderosas se pueden hacer con una fe elemental en Jesús? De esto nos habla el texto. Pero Cristo no nos va a dejar en el crepúsculo. Cristo no nos va a dejar a los pies o el momento anterior al despuntar del alba. No, 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 no. Él nos va a llevar a una luz más plena, a un entendimiento mayor de su persona. Y entonces Jesús se presenta ante él como el Hijo del Hombre. ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¿Ven? Primeramente, lo obedeció y experimentó la restauración. En segundo lugar, después de haberlo obedecido, dio testimonio de él. Ahora, en tercer lugar, lo reconoce como su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Como su dueño. Como su dueño. Y lo adoró. ¿Vos querés cantar? ¿Vos querés adorar al Señor? Pero de veras. Si querés cantar y adorar al Señor de veras, empezá por obedecerlo. Empezá por experimentar su gracia. Y entonces va a surgir un canto de adoración de tu boca. ¿Cuándo surge un canto de adoración de nuestra boca? Cuando nosotros estamos experimentando la gracia de Dios. ¿Cuándo podemos adorar al Señor de veras, en espíritu y en verdad? Como le decía Jesús a la samaritana. Cuando decimos que el Señor es nuestro dueño, cuando lo seguimos, cuando lo obedecemos, y entonces nos postramos ante su presencia y decimos a tus pies, como cantamos. No hay nada más grande, más alto que estar a tus pies. Creo, Señor, y le adoró. La luz espiritual llega a la vida del ciego. Jesús ahora es su dueño y él lo adora. Y sigue diciendo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece, vuestro pecado permanece. Miren, hay un pecado que es el pecado que nos aleja definitivamente de Dios, y es la soberbia. Es la soberbia. Es la falta de docilidad ante el Señor. Ese pecado de soberbia. Ya lo sabemos todo. Nosotros vemos. Nosotros sabemos cómo son las cosas. No tenemos necesidad de luz. No tenemos necesidad de aprender nada. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como sois soberbios, vuestro pecado permanece. Como no queréis que yo sea vuestro dueño y queréis seguir siendo los dueños de vuestra propia vida, vuestro pecado permanece. Mire, un creyente es alguien como el barro, totalmente dócil a la voluntad de Dios. Totalmente dócil. Mientras yo quiero imponer mi idea, mientras mis ideas son más importantes que la palabra de Dios, sigo en la soberbia y digo, veo
y mi pecado permanece. Pero cuando me postro a los pies de Jesús, lo llamo mi Señor y lo adoro, cuando lo obedezco, entonces la soberbia se va de la vida. Porque Jesús es la luz del mundo, y el que en él cree no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, nada más ni nada menos que la luz de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es cierto que Dios juzgará de distinta manera a los que nunca escucharon el Evangelio que a los que lo escucharon. Porque los que nacieron en una oscuridad total, en un hogar quizás con un padre ausente, una madre dedicada a la delincuencia, a la prostitución, a lo que fuera. Ustedes saben que hay dos cosas que tenemos que tener presente. Nadie tiene una ignorancia completa de Dios y nadie tiene un conocimiento completo de Dios. Nadie tiene una ignorancia completa de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 9? Que si pudiéramos ponerlo en pantalla sería muy lindo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera? Jesús, Dios. ¿Y que alumbra a quién? ¿A algunos hombres o a todo hombre? ¿A todo hombre? Nadie tiene una ignorancia completa de Dios. Todos tenemos alguna luz de Dios. Ahora, nadie tiene un conocimiento completo de Dios hasta que estemos en su gloria. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Ahora le vemos oscuramente, como por espejo, vamos tanteando, pero entonces le veremos como lo es. Ahora conocemos en parte, mas entonces conoceremos como fuimos conocidos. Miren ustedes, nadie tiene un conocimiento completo de Dios tampoco. Hay mayor o menor luz en relación a Dios. Pero Cristo quiere darnos cada vez más luz. Cristo quiere darnos cada vez más de su luz, porque Él es la luz del mundo. El mundo en pecado perdido se vio, decía un himno antiguo. Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas su gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no temas perder gozo completo al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Hermano, miren cómo va evolucionando la comprensión de este hombre de Jesús. Primero es Jesús el hombre, después es un profeta, después el Hijo del Hombre, después el Señor y su dueño. Primero obedece y experimenta un milagro, después testifica con audacia, con intrepidez, después cree en el Señor Jesús como su dueño, se postra y lo adora y confía en Él como el Hijo del Hombre, como el que viene a traer un reino sin fin. Necesitamos luz, necesitamos luz. ¿Lo creemos? Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Vamos a quedarnos con esto en el corazón antes de participar de la mesa y de los símbolos. Vamos a quedarnos con esto en el corazón. Vamos a orar.